Bueno, aventureros, llegamos a Cusco. Estoy haciendo ya el desembarque. Solo quería decirles que esa es la forma como se insola, o así insolé yo la combi. He visto muchos tutoriales en YouTube donde los insolan de diferentes maneras con otros materiales. Yo encontré el más barato, que fue el poliestireno expandido, como dicen aquí. Soy Walter y yo soy Sandra. Y esto es Aventureros del Camino. Muy bien, aquí como ustedes podrán darse cuenta, ya se colocó la madera acá. Ya colocamos la madera acá también. Y pues estábamos tratando de colocarla del frente, pero nos tocó quitarla porque no me pegó un pedazo de madera que necesito de soporte. Y además estoy viendo también que voy a necesitar pegar unos pedazos de madera en la parte de arriba para poder soportar ese icopor en la parte de arriba o en la parte de atrás. No sé en cuál de las dos, pero para poder soportar. Bien, esto es un trabajo que como nunca lo había hecho, pues voy aprendiendo sobre la marcha. Es como aquí voy a tener que poner un listón. Indudablemente, porque ahí sobre eso voy a pegar el icopor con este listón más otro soporte en el lado de allá. Eso es indudablemente lo que hay que hacer. Atrás no sé con qué lo voy a soportar, pero ahí vamos, se va aprendiendo sobre la marcha. Así que si has llegado hasta este punto del video, me ayudarían mucho que te suscribas, que nos dejes un like, que apretes la campanita para que este canal siga creciendo y tú viajes con nosotros, porque mira, ya estamos construyendo nuestra combi, ya la estamos transformando en nuestra casita rodante y dentro de muy poco pues empezaremos nuestros viajes. Todavía no falta mucho, todavía no falta camino. Esto es para largo, pero ahí vamos. Al día siguiente... Bueno, gente bonita, miren, ya se está prácticamente tapando un lado. Ahí vamos, de a poquito. Ahora viene la parte de arriba del techo que la vamos a terminar de tapar. Pero eso tengo que buscar un pedazo de madera y cortarlo
que voy a irlo a buscar, ya sé dónde está, y lo voy a traer y lo voy a cortar para también empezar a hacer la parte de arriba del techo. Cerramos el techo, cerramos esto acá, cubrimos ahí y también empezamos a hacer ya el armario aquí. Vamos en la recta, ya empezamos. Eso es lo más importante. Bueno, ya quedó la pared que les había dicho que iba a cubrir. Se tapó lo de allá, ¿verdad? Ese fondo. Falta ahora cerrar acá abajo, montar, empezar a hacer el gabinete o el armario o placar, como dicen los, y luego ya montamos este lado de acá también. Nos queda pues ya cerrar el techo y ahí vamos poco a poco. Como ven, piano piano lontano. Bueno, ya ha pasado otro día más de lo que hace que estamos aquí poniéndole las chapas a la chacana. Como han visto en el video, pues ya pusimos la parte de arriba del copor y ahora estoy en la parte de cerrar. Y bueno, siempre es un poco complicado en estas combis porque las combis, las Volkswagen, no son de ángulos rectos, sino que son de mucha curva. Por eso es que son tan atractivas las combis, porque son bolita. Tienen curvas como las mujeres, muchas curvas tienen las combis. Y por tanto se complica trabajar. Pero ahí vamos. Ya puse unos soportes de madera arriba, porque vamos a ver si colocamos la lámina de triplex o triply, como dicen, ya en la parte de arriba del techo, y luego empiezo a cerrar los bordes. Ya vieron ustedes, ya presenté la madera que va a ser como la tapa del armario de nosotros. Esa después la voy a pintar de blanco, porque Sandra quiere que los muebles todos dentro de la chacana sean blancos, y estoy de acuerdo con ella porque el blanco produce sensación de amplitud. Y aquí vamos a estar en un espacio muy pequeño, por tanto necesitamos que haya amplitud en la combi. Entonces, perfecto, pero ya presentamos la tabla que queremos que vaya ahí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a ver, hay que bajarle unos centímetros arriba, pero ya poco a poco, por lo menos ya está presentado. Luego ya los retoques y las curvitas y lo que haya que hacerle, porque además tengo que hacer un molde, porque la parte del fondo de la combi, la puerta no es recta tampoco. Cuando tú vas a la puerta de la combi tampoco es recta, es curva. Ella es curva por todos lados, hasta la parte de atrás, su trasero de la combi es curvito. Entonces, y además es una puerta que se levanta, va y viene, y tiene un estilo de bisagra que entra y sale. Entonces el armario tiene que dejarle el hueco para que esa bisagra entre y salga. La verdad que ha sido un reto para mí, amigos, porque yo no soy carpintero, ni mucho soy artista y tengo facilidad de trabajo manual, y por eso me metí en esta empresa, como dicen. Y me gusta, me paso horas aquí, ya llevo como 2 o 3 horas estoy aquí trabajando. No sé, cuando vean este video, pues ya han pasado varias semanas y ya iremos más avanzados. Pero todo lo que hago en la combi me parece fantástico, porque le voy encontrando, a medida que voy haciendo cosas, voy pensando, ay, acá que no, esto no me sirve. Entonces, error, y a volver otra vez a probar, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero ahí vamos. Y afortunadamente no se ha desperdiciado mucha madera, porque siempre trato al máximo de ver hasta dónde puedo llegar, pero sí se complica un poco, pero ahí vamos. Y voy muy contento porque
se va logrando el cometido. Nos encantaría que nos dejen comentarios. Veo que mucha gente mira el video pero no dice nada. Opinen, suscríbanse, déjenos like, comentarios, ayúdenos, y si puede también ayudarnos económicamente. Vives acá en Lima y de pronto te solidarizas con este proyecto que es mi retiro. Ya son 62 años que tengo y me quiero ir por el mundo ahora en diciembre de este año, ya a finales de este año, en esta visita con mis 2 gatos, mi esposa y mi perro. Si quieres colaborarme con cualquier aporte, por sencillo que sea, depositándolo en Yape o a través de PayPal o a través de mi cuenta de transferencia bancaria, nos ayudarías mucho, porque cualquier pesito que nos des nos ayuda para material, para gasolina, para compra de cosas que necesitamos, porque este proyecto es verdaderamente lindo, pero se van gastando cositas. Entonces, pues si nos colaboran, gracias. De antemano, gracias. Si nos dan la mano, todos aquellos que puedan colaborarnos desde cualquier parte del mundo, comuníquense con nosotros o a nuestro correo, que están acá en YouTube, lo van a ver, ahí está el correo. Nosotros tenemos Facebook, tenemos Instagram. No tengo TikTok porque no me identifico, ya soy un hombre que no me identifico con el TikTok, pero llegué hasta el Instagram. Y bueno, aquí vamos en este proyecto. Este video sigue, vamos a ver mañana cuando quite estas tablas y cuando le ponga aquí debajo unas cuestiones que quiero ponerle, a ver cuánto más tengo que cortarle a la tabla. Nos vemos luego. Unos días después. Hola, ¿qué tal, aventureros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya han pasado varios días, seguimos aquí trabajando con la camperización de la chacana. Como ven, pues hemos pintado ya hemos pintado algunas maderas, seguimos pintando. Bueno, pintar es un decir, lo que estamos haciendo es poniéndole laca, porque me gusta el color natural y las vetas que tiene, para cubrir y tapar completamente la chacana. Este video ya llevamos varios días, ustedes lo van a ver rápido, pero esto han pasado días y días, porque tengo que ir arriba a la terraza, pintar, cortar aquí en la sala, porque en el parqueadero no tengo espacio, tengo todos los carros pegados ahora, no me quitan el espacio que tenía. Entonces tengo que venir acá a la casa, cortar, tomar medidas en la combi, venir a cortar acá, luego subir a la terraza, pintar y luego ir a trabajar a la terraza. Así que, bueno, ahí vamos. Y solo queda ahora irnos allá a la combi y instalar, a ver cómo va a quedar esto. Espero que quede bien y que quede bien bonito. Pero eso ya lo haremos mañana, porque ya hoy tengo otras cosas, se hizo tarde, van a ser las 4, tengo otras cosas que hacer, porque mi Sandrita se me fue, anda por Arequipa y yo estoy camperizando solo, estoy trabajando solo en la combi. Bueno, nos vemos luego. Bueno, aventureros, llegamos a Cusco. Estoy haciendo ya el desembarque. Acabamos de llegar a las 7 de la noche. Era para llegar unos 20 minutos antes, pero había mucho tráfico. Pero ya estamos aquí en Cusco, ya estamos desembarcando y nos esperan nuevas aventuras. Así que ya mañana estaremos visitando algunos lugares, les estaré mostrando imágenes de nuestra nueva aventura.
aquí en Aventureros del Camino. Ya saben, suscríbanse al canal Aventureros del Camino Oficial para que puedan estar al tanto de todas nuestras aventuras. Y ya nos vemos muy prontito, les estaré contando todo lo que vamos a hacer aquí en Cusco. Bueno, aventureros, espero que hayan gustado este video. Les he mostrado la cerrada con triple de la combi. Todavía faltan los pedazos, falta cerrar acá, pero en términos generales ha quedado cerrada ya lo más importante. Ahora viene esta parte de aquí, que como dije anteriormente, lo voy a dejar de último, porque aquí van a ir unos gabinetes y además este techo lo voy a cambiar. No me gusta este techo pop-up, el sistema que me hicieron no me gustó, pésimo. Entonces lo voy a hacer yo mismo, solo que necesito comprar los materiales, unos ángulos de metal, ir donde un cerrajero que me los corte y explicarle qué es lo que me tiene que hacer, y luego yo lo instalo y mandar a hacer en fibra de vidrio la tapa de acá arriba. Eso para que me quede mucho mejor, y ya después de eso cerraremos esto, pero por ahora no hay problema, está cerrado lo más importante, porque ahora voy a poner unos gabinetes en esa parte de allá, un gabinete en la parte de arriba y un gabinete o armario a este lado de acá. Aquí en esta zona pues todavía no vamos a hacer nada, porque después de que haga el gabinete de la parte de arriba, que es el que me interesa, que me va a dar un tope para trabajar aquí en la parte de abajo, voy a poner el piso, y ya cuando el piso esté puesto ya vamos a empezar a poner todos los muebles de este lado, la mueblería que viene siendo el lavaplatos y unos cajoneros más una mesa que va a salir de aquí, que va a salir girando así una mesa. Y de último, cuando ya esté hecho todo esto, pues haremos el sofá cama. Así que mis amigos, gracias por haber visto este video hasta acá. Esto sigue en continuación porque no hemos terminado. Como verán, hay mucho por hacer. Solo quería decirles que esa es la forma como se insola, o así insolé yo la combi. He visto muchos tutoriales en YouTube donde los insolan de diferentes maneras con otros materiales. Yo encontré el más barato, que fue el poliestireno expandido, como dicen aquí, o el icopor, como decimos en Colombia, o el styrofoam, como se dice en Estados Unidos. Material noble, un material, acá tengo un pedazo de él, livianito, porque lo que me interesaba era que no pesara. Por algo esto lo tienen adentro, las neveras, los coolers tienen este material, porque conserva el frío y tampoco deja pasar mucho el calor. Ahora abrí la chacana para trabajar y sí había calor, claro, porque está cerrada, pero ahora en este momento que tengo las dos puertas abiertas, está haciendo un fresquito rico que se puede estar aquí adentro. Eso quiere decir que si estamos en una playa mañana o pasado mañana, podemos abrir las dos puertas, tanto la de allá como la de acá, y podemos estar tranquilos con nuestros gatos, nuestro perro, y no nos va a dar tanto calor. Y eso que ahora estamos en verano, justamente eso quería ver. Al cubrir esto aquí, pues va a ser todavía mucho más aislamiento. Mira, y aquí se siente un calor, aquí no se siente nada, o sea, aísla completamente la temperatura de afuera. Perfecto, eso era lo que queríamos. Entonces, materiales: icopor, styrofoam o polietileno expandido, triples, del más delgado, del más delgadito, que pueda doblarse un poco y hacer un poquito de curvas, y con eso, y un pegante especial que se los mostré en el otro video, pero más sin embargo si los voy a volver a mostrar, aquí lo tengo. Y con este pegante pegamos las láminas sin necesidad de clavos, y pegué la última parte de allá del techo, que inclusive pegué el triples a el icopor y a la vez el icopor a la lámina. No se necesitan muchos tornillos,
unos cuantos como para mantener, pero todo lo demás muy fácil de instalar. Tener un poquito de estética. Yo tuve una falla acá que fue que las medidas me quedaron cortas, pero afortunadamente de ese lado van a ir unos gabinetes, va a ir un armario, esto va a ir cerrado, entonces no se nota mucho. Este lado, el que más me interesaba, me quedó bonito. Acá un pequeño corte, error de medidas que me tocó remendar. Bien, mis amigos, déjenme en sus comentarios, díganme qué opinan. Es importante que me dejen comentarios, por favor, y suscríbanse al canal. El canal es totalmente gratis, no te cobran nada. Más adelante, cuando lleguemos a los 3000 horas de visualización, por eso quiero que ustedes miren mucho nuestros videos, entonces ya podemos tener miembros del canal, que eso sí, si quieres ser miembro más adelante del canal, eso sí, vamos a poner unas membresías para que sean miembros del canal. Pero en el resto, para suscribirte es totalmente gratis y nos sirve mucho porque llevamos más de 1500 suscriptores en mi canal, y cuando empecemos a viajar a fin de este año, claro que vamos a salir ahora dentro de Semana Santa y en estos días vamos a salir por aquí cerca a unas playas. Entonces suscríbanse, sigan nuestra aventura, sigan mi sueño de viajar ahora que ya me llegó la vejez, de viajar por el mundo en esta combi hermosa que se llama La Chacana y a la cual adoro, que hace un año que la tengo y que es el proyecto de vida más feliz, porque con él quiero pasar los últimos años de mi vida viajando en esta combi y llegar por toda América, y si podemos pasar al otro lado, a Europa, pues qué bien. Vamos a ver si nos dan los años. Este proceso continúa, entonces ya lo saben. Buenos vientos, buenas rutas, que esto continúa. Chao, chao.